Diana, ahora me gustaría que me cuentes qué parte de vos pide salir a la luz aunque te incomode. Primero salir de mi zona de confort en cosas que a mí me cuesta mucho, el hecho de expresarme. Bueno, estamos acá. Estamos aquí. Así que he dicho un paso enorme. Hablar lo que realmente yo siento. O sea, expresar, como que siempre hay especies de filtros para mostrar como mi mejor versión o mi versión más curada, así me esté destruyendo por dentro, siempre trato de mostrar que todo de alguna manera está bien y que yo no estoy pasando por nada. Y hablar vulnerablemente. De tu lado más auténtico, real. Sí, y siento que necesito hacerlo porque no soy la única, porque tengo muchas personas a mi alrededor que me hacen una especie de reflejo y quiero ser una como inspiración de alguna manera para otras personas para que simplemente se expresen y para que vayan a hacer lo que realmente sienten que quieren hacer y no se dan permiso. Y mirá cómo será que la vida nos puso en el mismo camino, ¿no? Nos cruzó en el círculo femenino y aquí estamos, ¿no? O sea, no por algo será coincidencia que La conciencia. yo tomé un tren en tal momento. Porque ella vive en París, no vive en Rotterdam. Nunca lo Exacto. dijimos, vino a ver a la hermana. Exacto. Vine a ver a mi hermana y porque justamente vine en un proceso, estaba en un momento que sentí que ya tenía que salir del lugar donde estaba, tenía que cruzar de alguna manera mi espacio para ir a ver otra realidad. Que bueno, en cierto modo es lo que siento ahorita. Siento un gran deseo de saltar a otra realidad. Y para mí la única manera como próxima era ir a visitar a mi hermano y salir de ese espacio. Y aunque quedan muy pocas horas, es una realidad completamente diferente a la que yo vivo. Y esto viene a la segunda pregunta. ¿Crees que es una decisión que tomaste desde el amor, desde la expansión y conectado con tu intuición? Y después quiero que me cuentes cómo distinguís cuando tomás una decisión desde el corazón y la intuición y no desde el miedo. ¿Cuál es la alerta? Ahí tengo la respuesta, lo tengo como tengo algo muy vívido del momento cuando tomé la decisión. La que me hizo la propuesta fue mi hermana. Me dijo, estás en París sola en agosto, ¿por qué no vienes a visitarme? Mi parte intuitiva sí me dijo sí, porque quería un cambio radical, porque lo estoy sintiendo desde ese tiempo que quiero ir a otro lugar, cambiar de aires, como a veces uno dice, pero también el ego, sobre todo a nivel económico, pues de cierta manera implica comprar un billete de tren, hacer otras cosas, como que limitarme de algunas maneras para poder como tener los recursos para venir acá, aunque no es gran cosa, pero en el momento que estoy viviendo hay ciertas limitaciones. Y En realidad, desafíos. en ese momento puedo decir Lo sentiste como limitación. como una limitación, puedo decir que intensamente fue difícil porque justamente tuve que tomar que ciertas acciones allá y aquí para poder hacer que esto suceda. Y en ese momento, cuando tomé la decisión de cuándo me iba a venir y todo, me generó una ansiedad que no sabes, una ansiedad de estas que te quitan la respiración. Y hasta que un día dije, basta, yo realmente necesito este cambio y me tengo que ir ya y no importa, me voy y hago ciertas cosas para que esto suceda. Y aparte es que en ese momento justamente yo me dije, quiero salir completamente de mi zona de confort. Si sigo haciendo lo que estoy haciendo, voy a tener prácticamente los mismos resultados. Y aunque me he puesto de alguna manera en situaciones incómodas, quería hacerlo aún más más incómodo, entre comillas, no pero a veces cuando estás como tú sola en tu burbuja, hacer ese cambio ya representa algo. Sí. Y para mí era simplemente ponerme a hacer cosas un poco incómodas, pero sí te puedo decir que tenía este lado intuitivo que me decías algo diferente y en la parte del ego, no puedes hacer esto porque financieramente tal vez no hay ciertas, te vas a poner un poco más complicadas que si te quedas en tu lugar donde estás y no tienes que hacer esos gastos de tal y tal cosa, ¿sabes? Sí. Esa opresión que te da, sobre todo el nivel financiero, muchas veces, que no te deja hacer cosas por eso. Pero ¿cómo te sentiste después? Porque supongo que después te sentiste como, gracias. Cuando tomé la decisión, esto es lo que quiero hacer, dije, Como ahí fue como te total, expandiste, ¿no? total. Y de hecho, cuando tomé la decisión, empecé a hacer ciertas cosas allá en París para empezar a salir de mi zona de confort y sentí la liberación desde ya del momento que lo estaba haciendo. Y Sí, 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 totalmente. Y bueno, pasan cosas. Seguro femenino, Exacto. porque
En realidad es como nuestra Y energía se va justamente moviendo, ¿no? lo que más cómico fue que mi hermana, como otra vez, como lo que ya conté, que me dijera justamente 3 días antes o 2 días antes que hiciera ese círculo, métete en mi top para ver si hay algo interesante que hacer. Y cuando vi lo que tú, la descripción de lo tuyo, dije, pues exactamente el tipo de personas que quiero traer, porque otra de las cosas que sentí que pedí al universo fue atraer personas que estén alineadas con lo que yo siento que mi camino ahora. Se escuchó. Exacto, completamente. Porque fuiste coherente con lo que Exacto, dijiste. sí. Y esto va para la próxima pregunta ¿no? Y lo importante cuando sabemos que somos energía, donde ponemos nuestro foco, ponemos nuestra atención y creamos nuestra realidad, ¿no? Sí. Y en parte de esto que contás es, pusiste el foco en algo que querías y creaste la realidad. Entonces, ¿cómo lo aplicamos, no? Después en el dinero y cómo lo aplicamos para salir del modo de supervivencia. Porque muchas veces cuando estamos en esa transición es, ok, tengo que pagar el alquiler o tengo que pagar la renta o tengo que hacer esto para vivir. Bueno, ¿cómo salgo del modo de supervivencia para poder conectar con esta intuición y empezar a crear cosas que nos alimenten desde el alma para que después el dinero venga, ¿no? Fluya. Y te voy a contar algo que a mí me sucedió que me hace confiar en ese tipo de cosas. Y es el hecho de que a veces uno se tiene que imaginar la realidad con la que Sin duda. quiere vivir para que suceda en Tal la cual. verdad. Y bueno, yo aquí voy a ser muy franca, por ejemplo, mi realidad ahorita en París es que yo vivo en un lugar mínimo y a mí me hace sentir completamente oprimida, presa en un lugar que no me siento para nada expandida. Y como ya mencioné, me costaba mucho cuando me pasó esto del burnout en mi trabajo, sentí que no tenía una claridad, pero para nada de qué es lo que quería. O sea, con decirte que no podía ver ni cómo me podía imaginar, o sea, qué quería hacer o qué tipo de vida quería, nada, o sea, no podía, tenía cero, o sea, completamente nada de claridad. Justo antes de venir a visitar a mi hermana, por primera vez sentí que tuve como una especie de visión o luz de más o menos lo que quería hacer. Y me di simplemente, o sea, me di el permiso de imaginarme que me estoy mudando del lugar donde estaba y que estaba viviendo en un lugar con ciertas características y que tenía un tipo de vista, por ejemplo, en el lugar donde vivía, con ciertas, no sé, para ser muy franca, o sea, un lugar más expandido, que tenía unas ventanas grandes, que veía una realidad completamente diferente a la que tenía. Cuando llegué a casa de mi hermano, ese día yo no había dormido mucho el día anterior y me acosté a dormir en su sofá. Y cuando me desperté y abrí los ojos, hubo como lo que se dice, podría ser una especie de salto cuántico que mi cerebro no distinguió entre mi realidad realmente, sí, como que si yo todavía siguiera en París, pero al mismo tiempo salté a otra realidad. En ese momento no sabía si estaba, no me di cuenta que estaba en Rotterdam ni nada, sino como que si yo hubiera, como si fuera mi casa, en la que estaba viviendo y que mi vista era lo que tenía. No tenía noción de qué punto estaba parado del lugar. Y se parecía a lo que yo el día anterior me había imaginado en mi visión, me había imaginado el lugar donde quería vivir, que aparte lo visualicé en un lugar específico que tampoco se me había pasado en la mente o no me había dado permiso A imaginar, sí, a conectar con eso. sí, Sí. Porque bueno, esto hablamos en la big picture que antes mencionamos, ¿no? Cómo conectamos con esa mejor versión. Primero tenemos que visualizarlo, sentirlo, sí. para después crearlo. Y lo que pasa es que muchas veces tenemos tantas limitaciones que no nos damos permiso porque es que nos cuesta acceder a otra realidad Que no vemos. que no vemos porque no hemos estado tan acostumbrados a una realidad que ver algo o no nos damos permiso o simplemente sentimos que no existe. Porque en realidad tenemos que entrenarnos para eso. Sí, exactamente. Y es lo que yo he estado haciendo desde hace unos cuantos meses que me he dado el permiso de ir al interior y ir trabajando porque todo empieza en un trabajo interior. Y acá viene la otra pregunta que es qué depende de mí y qué no depende de mí, que necesito soltar, ¿no? Sí. Para mí, ¿qué depende de mí? Siendo que es primordial hacer un trabajo interno. Antes que cualquier cosa, tienes que tienes que tomar acciones para trabajar lo que te impide avanzar en la vida. O sea, hay que enfrentarse consigo mismo. O sea, y
Y la otra pregunta es, ¿Y qué es lo que sentís que tenés que soltar, que no está bajo tu control, en realidad que no está, sí, es eso, que decís, con esto tengo que fluir y tengo que confiar? bueno, ¿qué acabas de decir? Como que tienes, o sea, siento que la lección que yo he tenido en todo el tiempo desde que me fui, en realidad es simplemente confiar. Que cuesta muchísimo porque uno dice, quiero tal y tal cosa, Sí. esto va a pasar de esta manera, y a veces es simplemente como soltar el control. O sea, como quiero esto y las cosas van a... Sí, porque ahí viene el ego, ¿no? Al ego le gusta saber qué es lo que va a pasar. Entonces, el tema es cómo manejamos la incertidumbre y cómo no se nos genera ansiedad por el futuro ni angustia por lo que pasó. Es vivo en el presente, por supuesto que voy haciendo cosas que me conecten, como esto, como decíamos antes, de mi autenticidad, de mi alma, alineado con lo que quiero, en coherencia con lo que quiero, pero luego es suelto el resultado y me entrego a la magia también de lo que va a venir. Y esa es la parte más difícil, más resistencia que tenemos. Pero yo siento que nosotros tenemos la presión que tenemos que, en la materia, tenemos que estar trabajando para eh, tener resultados, vamos a hablar de manera material, financieramente, ¿sabes? Pero a veces tenemos que conectar con la parte interior para que las cosas empiecen a fluir. Y realmente, aunque no se esté generando dinero en un momento específico, hay que trabajar primero interno para que las cosas en el exterior se vayan dando, y uno tiene que darse el permiso de que eso también es un trabajo, que Sí, claro, porque en realidad es lo que hablábamos antes. nuestra alma, ese es el trabajo real. Exacto. Lo que pasa es que en un mundo que obviamente bueno, funciona de esa manera y que también es una energía. En fin, tenemos que ver como el trabajo interno como también un trabajo. Es un proceso de gestación Sí, y en realidad es como cuando pones una semilla que después en algún momento va a tener sus frutos y te aparece la flor. En el proceso en el que pusiste la semilla y salió la flor, hay un momento de transición entre el principio y el final que nadie lo ve. exacto. Hizo conectar con la naturaleza sabia, que la flor no se pregunta por qué estoy saliendo ahora en primavera y en invierno tuve que mantenerme, digamos, escondida para luego florecer. Pero es un proceso que también requiere paciencia, requiere transitarlo con amor, con liviandad y entender que van a existir esos momentos de oscuridad o- y que es parte también de nuestro aprendizaje, ¿no? Yo justamente cuando empecé todo esto de realmente ponerme frente a frente conmigo a trabajar en mi parte interna, estaba con una persona y él era como mi espejo para, vamos, tienes, o sea, como esa parte de yo que no, que siempre me pide estar mostrando resultados o estar haciendo, él me lo hacía ver de una manera no amorosa, vamos a decirlo así. Y entonces él quería que ya Tengas el resultado. exacto. Y yo decía, no, no puedo. O sea, tengo que, pero ¿cuánto tiempo te vas a tardar? Y yo, pero no te puedo dar una respuesta. Yo me quiero dar el permiso de realmente ir hacia adentro y entender. Al final tuve que dejarlo porque es que no me acompañaba. Me estaba más bien hundiendo y siento que ya ese espejo que tenía ya había pasado. No era un buen reflejo para mí. Era justamente algo que ya la lección la había tenido. Por Ok. eso hay espejos que te hacen poder avanzar y hay unos espejos que te tienes que decir, "Ok, hasta aquí. Esto O sea, ya lo aprendí, lo entendí, pero ahora tengo que soltar. Exacto. Ya no me acompaña. Exacto, para Exacto. seguir avanzando. Yo, Todas vienen para enseñarnos algo, pero algunas que vienen específicamente en un momento determinado para que nosotros aprendamos eso y una vez que cumplió su función, yo una vez escuché algo que me encantó. Es como que todo, hay un momento de expiración. O sea, todas las personas, como que sea largo o corto, lo que sea, hay un tiempo de expiración. sí, Se acabó. sí, exacto. Pero también en una relación, y esto no quiero ir de tema, tenés que sentir que los dos están en ese proceso de transformación donde están avanzando. Cuando hay uno de los dos que se queda, ciclo con esa persona, ya Se acabó. se acabó. Exacto. Así que todos estos miedos, inseguridades, en realidad nos hacen ir más profundo y decir, bueno, me llevan a reconectar con mi poder creador, de poder crear esa realidad que quiero, ¿no? Y si tenés que pensar en algo puntual, en cómo le tenés que decir a las personas
o ayudar, decir, bueno, a mí me sirve para reconectar con mi poder y recordar lo que yo soy, qué herramientas utilizo en mi día a día o cómo me habito a mí misma para poder reconectar con este poder, ¿no? Algo que necesito hacer. Yo, por mi parte, necesito tener estructura. Yo soy dueña de cómo voy a crear lo que tengo que crear. Nadie me va a venir a decir qué es lo que tienes que hacer. Entonces, para mí lo que me sirve es poner cosas muy constantes en el día. ¿Cuál es Yo ahorita estoy en un tu proceso. ritual de la mañana? ¿Qué es lo primero que haces? Yo como ahorita estoy en un momento también de reprogramación, siento que me gusta mucho o necesito meditar. Mm, Hago una técnica que se llama también tapping, mm. que siento que Sí, me ayuda mucho. ayuda. Sí, ayuda mucho. También he estado aplicando, aunque lo he dejado un poco aquí, es escribir, porque como había dicho antes, algo que a mí me cuesta muchísimo es expresarme, tal vez ahorita parezca que no, es algo que me cuesta muchísimo. Entonces, escribir y también porque también me baja la ansiedad. Normalmente me gusta hacerlo muy temprano en la mañana y escribir tal vez las cosas que pasaron el día anterior realmente cualquier cosa que se me pase por la cabeza. Pero es súper interesante esto porque a veces y veo como cosas que se repiten y se repiten y se repiten y digo, pero basta. Y a veces veo cuando hago el chip y digo, wow, Sí. como Sí, que me dices, esto lo escribí yo. Wow, ¿cómo puede ser? exacto. Súper, súper interesante. Me gusta también leer cosas que me llenen y que me hagan como reprogramarme de alguna manera, que me den insights, que me ayuden en esta parte de desarrollo de lo que quiero para como mi mejor versión. Me gusta también hacer ejercicio en la mañana idealmente. Entonces, para mí, como que necesito ciertas cosas, como el hecho de levantarme normalmente temprano en la mañana. Antes era muy psycho y podía ser 5 de la mañana. Ahora me está costando, pero me doy permiso porque también escucho mi cuerpo. Puedo variar entre 6 y 7 de la mañana, pero hacer esas cosas. Y si es posible ir en la mañana a hacer ejercicio, siento que me ayuda muchísimo mentalmente haber hecho todo eso y decir, oh, puedo hacer más cosas porque ya cumplí con eso. Y me hace sentir Te hace sentir bien con... sí, o sea, porque a lo mejor en el día pasan ciertas cosas, pero sé que eso ya fue un trabajo de alguna manera. Y está bueno también poder hacerlo eso desde el lugar, también, bueno, lo de hacerlo desde un lugar de yo elijo esto, ¿no? Sí. Es, ok, yo elijo esto para sentirme mejor. No es que No es alguien me obliga o lo tengo que no, es, ok, hoy por hoy, ¿qué? Y esto también va con la próxima pregunta, ¿qué acciones tomo en el día a día para expandirme, para conectarme conmigo y a su vez tenerlo como anclaje, ¿no? Como decir, bueno, acá tengo que bajar a tierra y esto me ayuda a expandirme, a conectarme más conmigo. Y esto que decís del ejercicio es una forma de elegir tu estilo de vida, ¿no? Calidad de vida. Sí. Porque sabemos que somos mente, somos cuerpo y somos también alma. Y que esté alineado, ¿no? Entre lo de meditación que decías, lo del cuerpo y es todo, todo cómo nos alimentamos, cómo nos nutrimos en todos los aspectos. Para mí es que somos un todo. Sí, claro que Es sí. como que una mesa, tú vas a, no sé, una mesa con 3 patas, o sea, tenemos que trabajarlo todo. Exacto. Para mí es súper importante. Y el cuerpo en especial también le doy mucha atención porque siento que me ayuda, como ya mencioné antes, a darme confianza. Yo necesito eso porque la mujer que quiero o como me veo, pues tiene mucha confianza, que es algo que yo he trabajado muchísimo. Entonces, para mí es como que eso tiene que estar porque Es una big picture. ¿Y qué pasos puedes dar hoy, digamos, si tendrías que pensar, y esto va de nuevo un poco relacionado para, si pensás para evitar y para decir la frecuencia de tu mejor versión, los días que de repente sentís que tenés miedo, que tenés inseguridad o que no puedes conectar con tu voz o con tu expresión, además de no esto de la confianza? Cuando pensás, bueno, ok, tengo que ir por acá o qué pasos más puedo dar para acercarme a conectar para cambiar esa frecuencia y conectar con esa futura versión. Algunos ya los dijiste, no sé si querés agregar alguno más que para vos sea súper importante, que te visualices y digas, ok, gracias, o sea, hoy por hoy veo a esa mujer, o en realidad soy esa mujer, y en esa mujer que ya es, puede agradecer y puede decir, puedo concluir y decir,
todo esto gracias a, ¿no? En realidad es cuando pienso en mi mejor versión y conecto con esa frecuencia elevada de amor, ¿no? O sea, yo siento que es primordial como para mí en todo, en realidad, que sonará trillado, pero hay que hacer lo posible por tener una visión de qué es lo que se quiere. Sea que en el cuerpo, qué tipo de, cómo, dónde quiero vivir, lo que sea, hay que tener una visión lo más claro posible para tomar acciones que representen ese lugar donde quieres llegar, pero sobre todo sentir como si ya estás ahí. Es como en inglés se dice embodiment. O sea, tú si te crees que eres una mujer poderosa, te vas a vestir de una manera, te vas a comportar de una manera, vas a hablar de cierto. Exacto. No vas a hacer. Tienes que pensar en cada detalle. Como si tú eres ya Exacto. ella, porque sí, eso es lo que te va a dar poder para realmente como que te apoderes de Sí, ese personaje que quieres ser. Y no vas a actuar en no coherencia si tienes esa imagen. Claro, es como que tú te imagines, quiero ser esta mujer, no sé, súper musculosa y con estas definiciones y vas a estar comiendo algo que te completamente destruye eso. Si en tu mente está que quieres hacer. Sí, ok, después es cómo me tengo que alimentar, Tengo que hacer cómo tengo que pensar, con quién me tengo que relacionar, con qué, todo. qué ejercicio voy a hacer. Exacto. En tu día a día, cómo vas a generar esa rutina que se alinee a esa Y a veces no es muy claro, pero entonces hay que hacer lo posible. A veces, si la imagen no se ve muy claro, tal vez hay un sentimiento, entonces hay que conectar con cómo me sentiría si todavía eso, vamos a suponer, en este momento que yo estoy en una transición y no sé claramente cómo voy a generar dinero, vamos a decir así. Al menos puedo tratar de imaginar cómo me quisiera sentir en ese trabajo ideal que quisiera O estar. cómo te sentirías si ya tendrías todo, como si ya tendrías ese dinero. Exacto. ¿Cómo te sentirías? Que no piense de manera de escasez, sino ya en. ¿Y qué harías si tendrías todo ese dinero? ¿En qué lo utilizarías? ¿Cómo utilizarías tu tiempo libre? Sí, ¿no? Sí, no, totalmente. Son cosas que a veces uno no, ni las plantea porque no se da permiso. O sea, Exacto. y es eso de darse permiso, ser la mejor versión para poder tener la big picture. Y ahí creo que concluimos, ¿no? Cómo ser la mejor versión para tener la big picture. Exacto. Sí. Así que sí, creo que eso es lo más importante, ¿no? No perder el foco en la visión para poder tener más claridad y luego en el día a día ir construyendo pequeños pasos para poder tener también más confianza. Y en mi caso, bueno, a mí me ayudan las herramientas de numerología, también está el tapping, hay un montón de herramientas que después a los que estén interesados se las podemos compartir. Que no dijimos porque siento que también otra cosa súper importante es estar conectado con algo más que solamente lo material. Siento que espiritualmente cada quien debería conseguir Sí, sus propios recursos, ¿no? Sí. En mi caso es, a mí es la metafísica, pero bueno, cada uno busca su manera. Yo siento que todo llega al mismo punto, pero lo que le resuene. Por ejemplo, a mí la cábala, y siento que seguramente la metafísica completamente, todavía no me he adentrado, pero sé que va a resonar conmigo. Sí, la clave es cómo reprogramamos nuestra mente, porque sabemos que como el cuerpo, la mente se entrena y sabemos que hay un inconsciente y que para cambiar, digamos, la información que está en el inconsciente hay que entrenar, hay que hacer esa reprogramación, cambiar la información para ponerle otra nueva que te sea eficiente y te sirva, porque en realidad, esto también lo he hablado antes, somos creadores de esa realidad y la manipulamos todos los días, pero ¿cómo podemos hacerlo de forma intencional para lograr los resultados que queremos? No, A la realidad no siempre tenemos que poder cambiarlo. Exacto. Sí, sí, pero bueno, no es sencillo. No es evidente. No es evidente, no es sencillo, hay que entrenar esa mente y que sí se puede, sí se puede. Y elegir una vida también que esté alineada con nuestra autenticidad y que lo que nos hace feliz, siempre estamos a tiempo. Entonces, de esto un poco se trata, ¿no? De ir haciendo el camino al andar, aunque suene un poco trillado, y para nosotros poder compartir esta experiencia y también darte las gracias por formar parte de mi podcast Emprender Consciente, porque si bien estamos hablando de nuestro proceso interno y todo lo que vivimos hasta ahora, las dos estamos queriendo buscar, ¿no? Hacer ese emprendimiento y poder construir algo nuevo desde esa nueva conciencia y de esa nueva identidad. Entonces, gracias. Gracias por postear en mi top
el encuentro que íbamos a hacer. Nada es casual. Gracias por ser valiente de hacerlo. También gracias a ti por estar aquí. Y para mí ella también es un ejemplo. Cuando entrena, cuando vamos juntas con la fuerza, la determinación, la disciplina y el empuje que tiene. Así que para mí también verte a vos con esa valentía y quizás también es un espejo en lo que yo trabajo en el día a día y a veces procrastino o no tengo esa disciplina, pero entreno desde mi mente primero en cómo puedo mejorarlo, cómo puedo cambiarlo y saber que no hay limitaciones, pero cuando empecé a trabajar y a entrenar con ella fue como boom, fue como ese espejo de mirarme y decir, bueno, por un lado trabajar el perfeccionismo, de que siempre trabajo, y por otro lado decir, se puede tener más fuerza, se puede tener más disciplina, y este límite que me estoy poniendo de que hasta acá, no es hasta acá, en realidad es qué es lo que yo quiero lograr. Entonces, ver a una mujer con ese empuje, con esa determinación, en este caso como personal trainer y ella con lo que le encanta entrenar, para mí también fue como, bueno, abrir mi cabeza de otro lado. O sea, quiero también poder empezar a entrenar desde otro lugar, por supuesto consciente, pero sin limitaciones, ¿no? De saber que puedo seguir creando una mejor versión, más alineada, ¿no? Con esto de no hay límites, como yo me quiero sentir. De que me quiero sentir con fuerza, me quiero sentir empoderada, me quiero sentir con confianza. Exacto. Pero no del lugar de la exigencia, ¿no? Del lugar de primero de la aceptación y después de decir, ok. De esa mejor versión o esa versión ideal para ti. Exacto. Porque es eso. Pero no es del ego, ¿no? Ideal de lo que tú sientes que es para ti. O sea, yo tengo mi ideal de mí. Sí, yo quiero trabajar ese ideal y yo me siento mal si no lo estoy trabajando y tú tendrás tu ideal. El punto es ser coherente. Y con nosotros mismos. Tú me ayudaste y me serviste de espejo para traer una realidad que quizás no quería ver. Me refiero a no porque lo que haces, sino al contrario. Es como decir, traes esto y decir, ok, yo puedo conectar con esa mejor versión también, de que por alguna razón estoy como ahí, ¿no? Y es igual para mí el hecho de hacer esto. En la valentía, ¿no? Para mí, exacto, cuando te veo entrenar es, ¿por qué yo no puedo ser lo fuerte que quiero ser? ¿Por qué no puedo tener esa determinación y esa disciplina? En vez de entrenar 2 veces, 3 veces o 4 veces y sentirme fuerte y reconectar con mi poder también cuando entreno. Y por eso poderosa. Y por eso vamos a entrenar. ¿Quién va a poder hacer pull-up y push-up? Y por eso ahora vamos a ir. Ahora sí. Gracias.